Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar la primera clase del curso de filosofía que debió desarrollarse el día miércoles, pero bueno, por una cuestión del feriado, que ya ustedes conocen, no se pudo llevar a cabo, ¿no? La clase de hoy, como es la primera, vamos a ver o desarrollar el tema de las nociones preliminares de la filosofía. Entonces son cuestiones básicas, complejas pero básicas, que hay que aprender para luego conocer el resto, ¿no es cierto?, que vamos a ir desarrollando. Voy a tratar de ser lo más simple posible, aunque muchas veces por simplificar se pierde mucho contenido, ¿no? Pero de todas maneras vamos a tratar de ser de esa manera. Mi nombre es, acá voy a escribir abajo, el profesor Martín Navarro González, docente ordinario de la Universidad de San Marcos. Y bueno, los voy a estar acompañando este semestre en este curso de filosofía, ¿no? Bien, vayamos directamente a la clase. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Nociones preliminares de filosofía significa una introducción, ¿no? Como les había señalado, las cosas, los elementos más básicos que luego vamos a desarrollar a profundidad durante el semestre. En primer lugar, para abordar o acercarnos a la definición de... hago un alto. El desarrollo de las clases va a ser más o menos las que siguen. Una primera parte expositiva, ¿no? Yo voy a hacer una parte expositiva, unos 20 minutos aproximadamente. Y luego viene la sección de preguntas, ¿no? Entonces, si tienen una pregunta, ahí se la van anotando y de ahí ya me la hacen saber por el micrófono o la escriben, ¿no? Y vamos resolviendo. Y después resolvemos conjuntamente, aunque eso último va a variar de acuerdo a la clase, ¿no? Esta primera clase yo voy a resolver los ejercicios, pero luego vamos a ir variando y ya les iré diciendo en cada clase cómo vamos a trabajar esa tercera parte. Bueno, entonces les decía que para abordar el concepto de filosofía o la definición, podemos recurrir a su definición etimológica, que proviene de dos voces griegas antiguas, del griego koiné, así se llamaba este dialecto griego, filos y sofos, ¿no? Filia y sofos en realidad, ¿no? De filia procede filos, que más o menos podemos entender como amor. Ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con eso. Y de sofos, sofía, que tiene que ver con la sabiduría, con el conocimiento. En realidad, si queremos hacer una auténtica o no auténtica, sino más aproximativa definición etimológica del griego, no es que sea amor a la sabiduría. Bueno, seguramente eso es lo simple que van a encontrar, ¿no? Pero puede ser que encuentren, vamos a ver en el examen ordinario, ¿no?, algo más complejo. Entonces, aquí lo que significa amor, o el significado de amor, es una tendencia que el hombre tiene, ¿no? Una filiación, de ahí viene filos, ¿no? Un amor, un querer. ¿Qué cosa? Conocer el mundo. A eso se refiere. Y es más bien la intención, la búsqueda del conocer, esta pasión por el conocer naturalmente en el ser humano, al que se le va a llamar filosofía. Es una actividad que no necesariamente logra sus fines, pero que se desarrolla o se cumple sus objetivos plenamente en la intención de la búsqueda del conocimiento. Entonces, algo así es como un amante del conocimiento, un amante del saber. Y el saber por el saber, como estamos señalando acá. Desde la antigüedad, los filósofos dicen que la filosofía es la búsqueda del saber
apasionadamente, incesantemente, incansablemente, con la finalidad de saber. No tiene una finalidad práctica. Si nosotros a ustedes les preguntamos por qué quieren estudiar una ciencia en particular, medicina, enfermería, economía, alguna ingeniería, etcétera, hoy día en el mundo contemporáneo, algunos van a decir, bueno, porque quiero ser importante, esa es su finalidad, porque quiero ganar mucho dinero, esa es su finalidad, etcétera, etcétera. Pero muy pocos dirían que lo que hacen, lo que van a hacer es por el propio saber, por el placer del conocimiento, ¿no? Bueno, era otro mundo, evidentemente, ¿no? En el que hubiéramos querido algunos vivir, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿a quién se le atribuye la primera palabra filosofía y filósofo? A este señor, Pitágoras, ¿no? Un personaje algo todavía oscuro en el sentido de que no se sabe si realmente existió o es, digamos, un personaje creado a través de algunas ideas. Pero en fin, Pitágoras, hay un relato que él conversa, él dialoga con un rey, con un monarca. Y este monarca se queda sorprendido al escuchar la sabiduría que tenía Pitágoras, ¿no? Y le dice, ¿y tú qué eres y a qué te dedicas? De Pitágoras le dice, yo soy un filósofo, o sea, un incesante amante de la búsqueda del saber. ¿Y qué hago? Me dedico a la filosofía, a esa búsqueda del saber. ¿No? Un filósofo no es un sabio, es alguien que busca el saber. Ese se le atribuye, pues, ¿no? Y bueno, ya habíamos dicho esta cuestión de que no tiene una finalidad práctica, sino una finalidad en sí misma, ¿no? Bien, avancemos. Luego, en la historia de la filosofía, ha habido un desarrollo sobre la definición, el concepto de filosofía. Hay, como tantos filósofos o escuelas filosóficas, hay definiciones. A partir de lo que hemos dicho, hay otras cosas. Como acá tenemos a Aristóteles, que siempre va a ser un autor al que vamos a recurrir constantemente, y a Ludwig Wittgenstein, ¿no? Alemán del siglo XX, primera mitad del siglo XX. Aristóteles y Ludwig Wittgenstein, ¿no? En cuanto a Aristóteles, cualquiera de ellos, habría que saber todo su sistema filosófico para poder entender su definición. Pero como ahorita no vamos a ver eso, ¿no? Vamos a tratar de explicar a grandes rasgos a qué se refiere cada uno con su definición de filosofía. Solamente para comparar la distancia que hay entre uno y otro, ¿no? Sobre lo mismo, el mismo meollo, o sea, el mismo asunto lo ven de diferente manera, hasta opuesta incluso, ¿no? Entonces, para Aristóteles, como ven ahí, la filosofía es una ciencia teórica, o teorética, podría ser más exactamente. ¿Qué quiere decir? Profesor, pero si es filosofía ya no es ciencia. No, es que para los griegos antiguos, así como para los medievales, ciencia es un saber específico. Ciencia es el conocimiento filosófico. O sea, el más excelso de los conocimientos es la ciencia, la episteme. ¿Pero de qué? De la filosofía. ¿Mm? En el medioevo, Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, va a decir, la teología es una ciencia. Pero ¿cómo que es una ciencia? Claro, es la ciencia del conocimiento de Dios, la más alta, la mejor, ¿no? No entendamos ciencia como ahora la comprendemos, ¿no? Experimental y todo eso, no. Entonces es una ciencia teórica. ¿Por qué teórica? Porque en la antigua Grecia el conocimiento abstracto se valoraba más que el concreto. El trabajo manual, operativo, tecnológico, era de seres inferiores, los esclavos, los bárbaros, ¿no? Entonces eso no era propio de seres humanos, de hombres. Lo propio de los hombres era la filosofía o temas teóricos que aproximaban a quién, al estudio de los primeros principios y las primeras causas. Es decir, donde se originaba todo, de acuerdo con Aristóteles. Ir al fundamento de las cosas, no a su apariencia, no a su contingencia, sino a su fundamento. Estos primeros principios, primeras causas, era Dios. No el Dios cristiano, evidentemente, ¿no? Sino una fuerza que le llamaba el primer motor inmóvil,
Vamos a Aristóteles, ya explicaremos con mucha más suficiencia, pero vemos ahí que cómo se diferencia de la etimología, ¿no? Ya tiene otras cosas. En el caso de Wittgenstein, él es un filósofo del lenguaje, un filósofo analítico, así se le llama. Y él va a decir más bien que la filosofía no es una doctrina, mira, o sea, va en contra de lo que dice, ¿no?, Aristóteles, pero también está en controversia con otros filósofos de su época, sobre todo los epistemólogos. La epistemología es la reflexión filosófica sobre la ciencia. Entonces, en ese tiempo había unos epistemólogos, o sea, filósofos de la ciencia, que decían que la función de la filosofía era eh, establecer las proporciones del lenguaje. Lo que se podía establecer con un lenguaje lógico era verdadero, válido, ¿no? Hablan de validez. Entonces, Wittgenstein va a decir, eso no es una doctrina, sino una actividad que consiste en esclarecer las proporciones del lenguaje, para ver si estas son verdaderas o falsas, o válidas o inválidas. Pero no se trata, dice el filósofo, de que sepa construir lógicamente esto, sino esclarecer si son verdaderas o no. Ya solamente lo dejo ahí, ya hablaremos un poco más de Wittgenstein más adelante y de esta polémica de que les hablo. Entonces, ahí vemos, ¿no? Miren la diferencia, uno tiene que ver con el lenguaje lógico, para ser un lenguaje riguroso que lleve la verdad o la validez de las cosas. El otro se enfoca en la metafísica, los primeros principios y causas. Entonces, están en distinta órbita que lo que habíamos visto en etimología, ¿no? Ahora, el origen de la filosofía se le atribuye a los griegos, pues, ¿no? Aquí dice, es en el mapa, ¿no?, la zona geográfica, el sur oriental de Europa, aunque en realidad es Asia, miren, ¿no? En Asia. Si hablamos de Mileto, de donde era Tales, por ejemplo, ¿no?, o Samos, esos están acá, ¿eh?, en Asia, lo que ahora es Turquía. En realidad nace en Oriente, ¿no? No nace en Occidente. El origen cronológico, ¿no?, se dice que se da a partir del siglo VI en las ciudades griegas de la región jónica, acá, ¿no?, el Asia Menor. Y el origen circunstancial, o sea, los motivos, otra vez Aristóteles nos dirá que aquello que llevó a los hombres a filosofar, o sea, lo que originó el filosofar, fue el asombro o la admiración. Cuando hablamos en filosofía de asombro o admiración, es la curiosidad por entender las cosas, ¿no?, que parece no lo tiene el resto de la naturaleza. Solo el ser humano. A eso nos referimos con asombro y admiración. Entonces, para Aristóteles, la causa de la aparición de la filosofía es la capacidad natural de admirarse de lo desconocido. El amor por la filosofía, naturalmente, ¿no?, el amor por la sabiduría, perdón. Eso sería el asombro o la admiración. Otros factores que producen el surgimiento de la filosofía: religioso, geográfico, político y socioeconómico. Religioso, digamos que funciona un poco contra lo que ¿no?, en sentido contrario. O sea, no es que la religión favorece el surgimiento de la filosofía, sino más bien crea condiciones para que el pensamiento de tipo filosófico, racional, reflexivo, tenga espacio. En lugares donde la fe tuvo la primacía del conocimiento, no surgió la filosofía en estricto sentido, ¿no? En cambio, en Grecia, al no haber una sociedad tan religiosa, por ejemplo, no teniendo una doctrina fija, sino habían varias teogonías, ni textos sagrados, porque había varias mitologías, ¿no?, y tampoco una clase sacerdotal importante. En ausencia de ello, es que la filosofía puede ingresar como reflexión racional, ¿no?, por ausencia de lo religioso. Ahora, el factor geográfico también condiciona, como hemos visto el mapa aquí hace un momento, porque la geografía condiciona el intercambio comercial entre las colonias griegas, entre las polis. Pero sabemos que cuando hay un intercambio comercial, normalmente
No solamente se intercambian productos, sino también culturas, ¿no? Eso da acceso a los saberes y por las otras culturas. Entonces, eso expande una forma de pensar. En vez de reducirla, expande, ¿no? Hay una variopinta influencia de muchos lugares sobre el conocimiento del mundo, ¿no? Y eso también tiene que ver con lo político, porque este comercio genera inestabilidad política en la Hélade, porque esta inestabilidad política se produce por el conflicto que está entre los terratenientes y los comerciantes. Mientras que los terratenientes deseaban conservar el modelo de la propiedad de la tierra y el consumo autárquico, ¿no? Autónomo, la economía autónoma y la política autárquica, los comerciantes sí decían, no, hay que vaya y venga el saber y los productos, ¿no? Más, a una condición de más libertad. Esos eran los demócratas, pues, ¿no? Los democráticos, mientras que los terratenientes eran partidarios de la monarquía, de la aristocracia, ¿no? Hay una especie de lucha de clases sociales, ¿no? Entonces eso crea inestabilidad política, o sea, miren cómo la geografía y el comercio provocan una estabilidad política, posibilitó la libertad de expresión y la intervención de los ciudadanos en la vida pública. Claro, ahora, además, ellos tienen resuelto el problema, ¿no? Económico. Al tener resuelto el problema económico en base a los esclavos, ¿cierto? Su propiedad que trabajaba por ellos, tienen tiempo libre o u ocio, como se dice clásicamente. El ocio es la condición necesaria para hacer política y para hacer filosofía. Porque si uno está, pues, metido 16, 14, 10, 12 horas en el trabajo, no tiene posibilidades de razonar, pues, ¿no? Solamente se guía por el día a día, la opinión pública, que es lo que pasa entre nosotros, ¿no? Entonces está dedicado a trabajar, no tienes tiempo de nada más. Ahí no. El problema económico se había resuelto en base a los esclavos y los hombres libres podían participar de la política y hacer la filosofía, que era el conocimiento más excelso, como he señalado, ¿no? Entonces, la democracia surge en base a eso. Y lo socioeconómico tiene que ver, pues los esclavos tienen toda la carga del trabajo, no eran considerados humanos, ¿no? Y los hombres tienen tiempo libre para filosofar. La actitud filosófica, una actitud es una reacción frente a algo, ¿no? No es una posición que uno toma frente a algo. Hay actitudes científicas, religiosas, filosóficas también. Entonces, la actitud filosófica es una reacción reflexiva y cuestionadora. O sea, en otras palabras, crítica, ¿no? Reflexionar significa volver a flexionar. O sea, volver a hacer un ejercicio. Pero en este caso no físico, sino mental. Si a ti te dicen que 1 más 1 es 2 y lo crees por fe, sin demostración alguna, el filósofo va a decir, demuéstrame, ¿no? Va a decir en qué plano matemático 1 más 1 es 2. Eso no es un absoluto. O en todo caso hay que reflexionar, pues es reflexionar, volver a estudiar lo mismo para ver si lo que está diciendo es cierto. Porque muchas cosas del sentido común no son tan sentido común que digamos, ¿no? El sentido común no es verdadero. El sentido común es una simplificación burda de las cosas. Pero todos nosotros, la gran mayoría, ni siquiera pensamos en eso. Entonces, por eso es reflexiva y cuestionadora. ¿Cuestionar qué quiere decir? Cuestionar. Cuestionar viene de cuestión. ¿Qué cosa es cuestión? Pregunta. Interrogadora, ¿no? Eso es. ¿Ya? Que asume el filósofo ante situaciones y fenómenos que ocurren a distintas dimensiones de la realidad, en distintas dimensiones de la realidad. Entonces tenemos acá algunas características de esta actitud filosófica. Primero, que es radical. ¿Qué se refiere con que sea radical? Que va a la raíz de los asuntos, a sus fundamentos. O sea, no se queda en la apariencia, no se queda en lo epidérmico, ¿no? En lo exterior, no, va al fundamento. De ahí viene radical. Radical porque va a la raíz del asunto, ¿no? Al fundamento.
Así que radical no es una mala palabra, por si acaso, ¿eh? Como dicen los periodistas, ¿no? Eso no es una mala palabra. Es racional porque está llena de argumentos, ¿no? ¿Qué cosa es un argumento? Una razón explicando algo, que explica algo. ¿Por qué llegaste tarde? Porque se malogró mi carro. Es un argumento. Este argumento tiene que ser razonable, ¿cierto? Es lógico que pueda malograrse un carro y por eso llegaste tarde. Pues si le dices, llegué tarde porque he estado de viaje en Nueva York y me vengo directo para la clase, eso no es razonable, ¿cierto? Eso no es razonable. O alguien que peor, esté más fuera de la realidad, es que vengo de Marte y tarde, ¿no? Pues, se malogró mi ovni, ¿no? Eso no es racional, es un argumento inválido, ¿no? Esos argumentos son aceptados de acuerdo también a unas reglas del lenguaje y a unas reglas de la polémica, de la conversación. No todo, como por ahí dicen ahora, ¿no? Todo, respeta mi opinión. No, yo no respeto tu opinión, yo respeto el derecho a que tú opines. Tienes derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables. O sea, si yo opino, por ejemplo, ¿no? Si yo opino, y supongo que es un argumento, imagino que es un argumento, yo opino que todas las mujeres deben volver a usar mantas en la cabeza, cubrirse la cara, el cuerpo, así como los talibanes. No deben educarse, ¿no? No deben recibir planificación familiar, ¿no? Entonces, ¿es respetable mi opinión? No es respetable, porque estás agrediendo a las mujeres, ¿no? Estás yendo contra sus derechos fundamentales. No es respetable. Lo que es respetable es que tienes libertad de decirlo, eso sí, lo puedes decir. Pero no es respetable tu opinión, ¿no? Entonces, ese juego de ahora de que todo es válido, no es válido, ¿no? Bien, entonces por eso formula argumentos. Y los argumentos se dan dentro de una estructura aceptada por la comunidad de lo que es el debate. Es problemática. Problemática no porque fastidie, sino porque generalmente hace cuestionamientos, ¿no? Cuestión, pregunta. Entonces, como va conociendo más de esa que conoce, surgen más de ignorancia. O sea, uno conoce algo y 100.000 preguntas que reflejan nuestra ignorancia surgen. Conoces otra cosa, otras 1.000.000 de ignorancias surgen. Por eso es problemática la filosofía, porque somos conscientes de que las cosas no están resueltas, ¿no? Aprendes más, ignoras más, ¿no? No es que aprendes más y lo sabes todo, ¿no? Crítica, porque discute las supuestas verdades, ¿no? Entonces, a mí me han dicho que lo que hace un momento les puse de ejemplo, ¿no? Esto de que toda opinión es respetable, ¿no? Pues no es cierto eso. Los pobres siempre han existido, no digo un momento, no, eso no es cierto. Son supuestas verdades, pues, ¿no? Supuestas verdades. Y que como nadie reflexiona, las cree, pues, ¿no? Solo el mercado, la inversión privada de trabajo, mentira, bueno. Llevamos 30 años de lo mismo y no nos dan trabajo a toda la población, o sea, eso no es verdad. Pero claro, los medios de comunicación lo que hacen es no discutir, ¿no? Sino incidir sobre la supuesta verdad. Totalizadora. ¿Por qué? Porque quiere abarcar todo el conocimiento. No es que se va a un aspecto, no se va a una región del conocimiento, como lo hace la ciencia. Por ejemplo, la medicina solamente ve la cuestión de la recuperación de la salud, la economía, el manejo dentro de todo lo social, el aspecto productivo y la distribución, son muy, muy pequeñas, ¿no? En cambio, la filosofía trata de conocerlo todo, la máxima generalidad posible. Si un filósofo tiene algo que decir, por lo menos algo que decir, desde las matemáticas hasta la economía, desde la lógica hasta la política, desde el arte hasta la religión, o sea, porque busca el conocimiento en general, no en particular. Finalmente, tenemos las disciplinas filosóficas. Esto vamos a hacer un pequeño resumen porque todo esto va a ser pasible de una clase, cada uno de estos elementos.
¿Ya? Entonces, veamos. Vamos rápido porque nos acaba el tiempo. Ontología. Proviene de dos voces griegas. ¿De acuerdo? Ontos y logos. ¿No? Onto u ontos, ser. Ahorita les voy a explicar qué cosa es el ser, ¿no? El ser. Logos tiene como 200 acepciones. En este caso, logos significa tratado, conocimiento, teoría, ¿no? Estudio. En este caso, ontología es teoría o conocimiento del ser, estudio del ser. ¿Qué cosa es el ser? El ser es todo lo que existe, o el fundamento de todo lo que existe. Por ejemplo, cuando Moisés sube al monte Sinaí, ¿no? Le entregan las tablas, dice el mito bíblico, ¿no? Le entregan las tablas de la ley y le dice, anda. No, todavía no le entregan las tablas, le dice Dios, anda a Egipto y libera a mi pueblo. Entonces Moisés le dice, ¿y a qué nombre responde? O sea, me van a preguntar, ¿cuál es tu nombre, no? ¿El nombre de qué Dios voy, no? Y él le dice, claro, en hebreo, ¿no? Le dice, yo soy el que soy, o sea, lo que está diciendo, yo soy el ser, el fundamento de la existencia, eso es lo que le está diciendo. Ya, eso mismo los griegos, todos hablan de ontología, o sea, el ser que fundamenta la existencia. El ser es todo y lo que contiene el ser, o sea, lo que hay dentro del ser son los entes, ¿no? Los entes. También llaman objetos. Es un lenguaje filosófico. Cuando hablan de los entes, ¿no? El ser, por ejemplo, el ser humano es un ente, es que compone todo el ser, ¿no? Una parte del ser. Y hay dos tradiciones, ¿no? Una primera es de origen espiritualista, dice que la primacía, el fundamento del ser es el espíritu, y se crea a partir de la materia. Y la otra es la materialista, que dice que es el fundamento de todo, el ser, y luego deriva lo espiritual, ¿no? Antropología filosófica. Antropos, hombre, en el sentido del ser humano, no del varón, ser humano, ¿no? Antropos. Logos, estudio. Estudio, tratado, teoría del ser humano. Antropología, bueno, filosófica. ¿Qué estudia? Al ser humano. ¿Y qué estudia el ser humano? Primero, ¿cuál es su origen? Segundo, estudia cuál es la característica o las características que lo hacen ser un ser humano, a diferencia de todo lo que existe, ¿no? Buscando la diferencia específica. Es decir, acá estamos frente a un ser humano, ¿no? Y estudia el fin, la finalidad de la vida del hombre, el sentido de la vida. Esa es la antropología filosófica. Tenemos también la gnoseología o gnosiología, ¿no? Gnosos, conocer, conocimiento. Logos, teoría, teoría del conocimiento. Entonces acá se estudia el conocimiento en general, no uno en particular, sino en general. ¿Existe el conocimiento en primer lugar? ¿Es posible conocer? Para nosotros seguramente pues eso no tendría sentido, pero justamente cuando veamos eso, se van a dar cuenta de lo problemático que es, ¿no? En todo caso, si se puede conocer, ¿hasta dónde puede conocer el ser humano en la realidad? La realidad es independiente del ser, del hombre, o está en relación a su presencia en la realidad, ¿no? Son muchas preguntas. ¿Cómo se conoce? ¿Cuál es el mejor mecanismo de conocimiento? Y hay varias formas del conocimiento, ¿no? Gnosos significa conocer, conocimiento, ¿no? De ahí que el agnóstico sea el que no conoce, ¿no? Ese es el agnóstico. La A es un prefijo negativo, ¿no? De negación. No vayamos a confundir con la epistemología. Episteme, ciencia, logos, logía de logos, ¿no? Teoría del científica, ¿no? O llamado también filosofía de la ciencia, ¿no? Estudio de la ciencia, por la filosofía, ojo,
Los epistemólogos no son científicos, son filósofos que estudian la ciencia. Entonces, ese es un tipo particular de la nociología, ¿no? Mientras la nociología ve todo el conocimiento, la epistemología el conocimiento científico. ¿Qué reflexionan los epistemólogos? Reflexionan acerca de qué es lo que hace de algo un conocimiento científico. ¿Cuál es la línea demarcatoria entre lo que es científico y lo que no lo es? Entre lo que es científico y es metafísico. De lo que es científico y lo que es pseudociencia, ¿no? Eso estudia. También discuten sobre el mejor método para lograr una certeza científica. La inducción, la deducción, etc. De eso se trata la epistemología, ¿no? Luego tenemos la axiología. Axios, valor, logos, teoría del valor. Pero no valor de valentía, pues, ¿no? Valor en este caso es de apreciación de algo. Yo aprecio, quiero algo, lo valoro. En ese sentido es valor. Entonces la teoría del conocimiento estudia los valores. Los valores de por qué yo aprecio algo y desprecio otro. Por qué algunas conductas son valoradas, apreciadas y por qué no. Por ejemplo, ¿por qué es valorado ceder el asiento a una persona mayor en el bus? Porque eso es correcto, porque no es incorrecto. Ya es una valoración del acto de las personas, ¿no? Cuidado que se puede confundir con la ética. Ética viene de ethos, costumbre. Es decir, lo acostumbrado a hacer socialmente, que es aceptado por todos. Ese es el ethos, la ética. Ahora, ya llevada a la disciplina, la ética es la reflexión sobre la buena conducta moral. La ética son los grandes principios sobre los que se rige lo que creemos que es correcto. Por ejemplo, éticamente yo puedo decir que tengo un principio de no matar. Para mí no matar es ético. ¿Ya? En la moral, o sea, en la acción práctica, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo estar de acuerdo con la pena de muerte. Si es que creo en la vida, ¿no es cierto? Si mi reflexión ética dice conservar la vida, no debo matar, moralmente, en la práctica, tengo que estar en contra de la pena de muerte. Ahí hay una coherencia. No estoy diciendo que así deba ser, eso es discutible, ¿no? Pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? La estética viene de aiestesis, es decir, una especie de contemplación absorta. ¿Sobre qué? Sobre lo considerado bello, ¿no? Esa es la estética. Entonces, especialmente en la obra de arte, ¿no? Ahí se razona sobre la obra de arte. Si lo bello es considerado así porque es así bello algo, o es que culturalmente está condicionado a creer que es bello, por ejemplo, ¿no? De eso se trata. Finalmente, la filosofía política, que sí estudia al Estado, pero también al poder político, ¿no? Lo que pasa es que la filosofía política estudia al Estado, al mejor régimen político, la mejor forma de gobierno, la mejor forma de Estado, qué es la justicia, qué es la igualdad, qué es la libertad, pero desde un plano idealista, o sea, cómo debe ser, cómo debe ser. La filosofía política habla de la política, pero de cómo debería ser, no de cómo es, sino cómo debería llegar a ser, ¿no? De eso trata la filosofía política. Muy bien. ¿Preguntas? Levanten la mano o escriban. Seguro están más pensando en U Alianza, ¿no? Bueno, entonces, si no hay preguntas, lo que vamos a hacer es que vamos a resolver nuestro trabajo. Todo claro, nos dice. Muy bien, Flavia, gracias por escribir. Ya no me siento solo ya detrás de una pantalla. Muchas gracias por tu intervención, Flavia. Bien, a ver, veamos. Acá hay una lectura muy pequeña.
¿no? Que va a tratar justamente sobre el tema que hemos visto, es el origen de la filosofía. Dice, si el origen de la sabiduría griega está en la manía, manía viene de este líder, Mani, ¿no? Que dio o creó, digamos, esta religión llamada maniqueísmo, que se parecía un poco muy parecido al cristianismo, ¿no? Una forma del cristianismo que Agustín de Hipona luego lo va a llevar al cristianismo. Mejor dicho, Agustín, que viene del maniqueísmo, como que contamina un poco el judeocristianismo, ¿no? Con esta idea de bueno y malo en extremo. Ese es el maniqueísmo, pues, ¿no? O sea, están los buenos, están los malos, ¿no? Por eso él hablaba de la ciudad de Dios, que era totalmente espiritual, contra la terrenal, siempre en oposiciones absolutas, ¿no? Y que otras tradiciones de la filosofía también lo han tomado, ¿no? Entre el bueno y el malo, ¿no? Entonces dice que el origen de la sabiduría griega no empieza con la filosofía, fíjense, sino con una religión como la maniqueísta, ¿no? También en la exaltación pítica de los pitagóricos, ¿no es cierto? Que eran, como les dije, medios ocultistas, ¿no? Así medios como los que ahora leen las cartas, ¿no? Ya, una cosa así. Entonces, el origen de la sabiduría griega está en la manía y en la exaltación pítica, en una experiencia mística y mistérica. ¿Cómo se explica entonces el paso de ese fondo religioso a la elaboración de un pensamiento abstracto, racional y discursivo? O sea, en otras palabras, el autor se está preguntando, ¿cómo es que si el origen del saber griego es religioso, cómo se pasó al saber filosófico? Entendiendo que el saber religioso se fundamenta en la fe, o sea, en la creencia indubitable en algo. En cambio, la filosofía, al ser cuestionadora, no cree fundamentalmente en algo, ¿no? Todo lo pone en discusión. Entonces, ¿cómo es que da ese salto? ¿No? Y sin embargo, dice, en la fase madura de aquella, o sea, la religiosa, era de los sabios encontramos aquella era, ¿no? Perdón, en la fase de aquella era de los sabios encontramos una razón formada, articulada, una lógica no elemental, un desarrollo teórico de alto nivel. O sea, estas religiones no eran tampoco cualquier cosa, ¿no? Lo que hizo posible todo eso fue la dialéctica, dice. La dialéctica entendida de manera original. Dialéctica viene de diálogo, ¿no? De diálogo. Dialéctica, ¿no? Lexus, la palabra, la conversación. Dia es traspasar la barrera. En otras palabras, dialéctica en este sentido original significa entender al otro desde su posición. Ese es un diálogo, ¿no? O sea, yo me hago como el otro y lo entiendo. Traspaso la barrera que me separa del otro para entender. Evidentemente, con este término no hay que entender lo que incluimos lo que en él incluimos los modernos. O sea, los modernos ahora cuando hablamos de dialéctica decimos Hegel, decimos Marx, decimos contradicción, cambio incesante. Esa es otra dialéctica, ¿no? Aquí estamos hablando, aquí usamos dialéctica en el sentido originario y propio del término, o sea, con el significado de arte de la discusión. Una especie de retórica, ¿no? De una discusión real entre dos o más personas vivas, vivientes, no creadas por una dimensión literaria. Del texto se puede colegir entonces que se hace referencia a ¿qué? La C, al comienzo de la filosofía. Claro, eso es lo que se quiere decir. Ahora el autor dice, lo que da el origen es la dialéctica, a pesar que era un pueblo religioso. De eso trata. Pero las alternativas es la que tiene más cercanía, a la pregunta. Ejercicio número 1, ¿no? En una conversación de amigos, Gilberto le dice a Fabio, todos los seres humanos que vienen a este mundo tienen una vida direccionada, tienen que ir a la primaria, a la secundaria, pasar por la preparatoria si quieren llegar a la universidad,
después 5 años en la misma, luego trabajar 20 o 25 años para recién estar libre y descansar. Para eso hemos venido a este mundo, ¿no? Pregunta, ¿para eso hemos venido? La reflexión de Gilberto corresponde a qué disciplina filosófica. A ver, Gilberto lo que está diciendo es que hay un sentido en la vida, que todos pasamos por ello, ¿no? Venimos y ya está todo direccionado, o sea, tengo una flecha que tiene un sentido, una dirección. Tenemos que estudiar para luego descansar, ¿no? Estudiar, trabajar y luego descansar. Descansar en la tumba, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cuál es la disciplina? ¿Quién se encarga de ver el destino o el sentido de la vida del hombre? La antropología filosófica. Por eso la respuesta es la D. El sentido de la existencia del ser humano. Antropología filosófica, pues. ¿Ah? Número 2. Tales de Mileto no se preguntó cuál es el origen de su natal Mileto. Se preguntó por el origen del universo. O sea, Immanuel Kant, filósofo alemán, nunca se preguntó cómo debe actuar moralmente el hombre en Alemania, sino cómo debe actuar el hombre en cualquier parte del mundo. O sea, está diciendo que los filósofos no se miran el ombligo, pues, ¿no? O sea, no miran ahí nomás donde viven, sino como tienen un sentido totalizador, quieren abarcar el sentido de la vida en de manera general. De acuerdo con las características de la actitud filosófica, el enunciado hace alusión ¿a qué? Al carácter totalizador, pues, ¿no? Entonces la respuesta es la E. Abarca aspectos de máxima generalidad. Eso es una actitud filosófica, ¿no? Que habíamos visto, la última que vimos. Nos apuramos porque el tiempo nos gana. El fin de semana, Patricia fue a una exposición de cuadros en una galería de arte. Entonces tendrá que ver con la estética, ¿no? Se sorprendió al ver la variedad de pinturas, algunas con hermosos paisajes y otras que suscitan cuestiones acerca de qué tipo de pintura ha tratado de reflejar el pintor. Ante ello se preguntó, ¿qué se considera arte en estos tiempos? ¿Cuál es la recepción que el arte tiene entre las personas? Se hace preguntas respecto al arte, o sea, a la obra de arte. Entonces es estética, pues, ¿no? La pregunta que Patricia corresponde a la disciplina filosófica que estudia es la estética, entonces la C, la belleza, su naturaleza y sus manifestaciones. Ahí está. Número 4. Evaristo se formuló la siguiente pregunta. ¿Cuál es la base del conocimiento humano? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Existe diferencia entre el conocimiento filosófico y científico? Las preguntas de Evaristo corresponden a qué disciplina filosófica. Si está preguntando sobre el conocimiento, es la nociología, ¿no? La nociología. Respuesta D. El conocimiento, sus alcances y su naturaleza. Está sencillo. Número 5. Descartes dudó de toda la realidad existente, de los conocimientos adquiridos por sus maestros, de los libros y de la matemática en general. Pretendía hallar un principio indubitable, o sea, que no tenga duda, una idea clara y distinta, que no lleve errores, un conocimiento verdadero. Del enunciado podemos deducir que la actitud de Descartes es, ¿cuál es? Su actitud filosófica es la de radical, porque lo que está tratando de descubrir es una verdad fundamentándose, yendo al fundamento, ¿cierto? Yendo al fundamento del asunto, del problema mismo del conocimiento. Por eso es radical. Es una de la primera característica de la actitud filosófica que vimos hoy. Número 6, rapidito. Luego de su clase de filosofía, Aurelio se planteó la siguiente pregunta. ¿Se es buena persona cuando se es virtuoso? ¿Viendo a las personas como un fin en sí mismo o cuando se ejecuta una acción a favor de la mayoría? Está hablando de la virtud, está hablando de la bondad. ¿Qué disciplina filosófica habla de eso? La ética. Entonces la respuesta es la C. La moral, su fundamento, el deber y el bien. La moral es, recuerden, la acción del principio ético, ¿no? Es como el objeto de estudio de la ética, ¿no? Número 7. Thomas Kuhn fue un filósofo estadounidense
que afirmó que la ciencia, dedicándose a la ciencia, no avanza de manera lógica, sino de forma revolucionaria. Él demostró que varias conciencias lo que hay son paradigmas que con el paso del tiempo son desplazadas por otros. En relación con este enunciado se puede afirmar que Kuhn es epistemólogo, ¿no? Habla de la ciencia. B, corresponde al estudio de la epistemología. Y finalmente, una de las tantas cosas que hizo posible el surgimiento de la filosofía fue la contemplación que tuvo el hombre de la naturaleza, de los animales, de las plantas y de los seres en general. Esto le permitió indagar sobre la estructura del universo, el origen de la especie humana y el sentido de la existencia, entre otros temas. Así fueron estas cosas las que cautivaron y llevaron al hombre a preguntarse sobre el origen de todo. De lo expresado, Aristóteles referiría que la filosofía fue posible gracias a ¿qué? Recuerden, el asombro y la admiración, ¿no? Entonces la respuesta es la A, al asombro y a la admiración que había por todo lo existente. Ese es el origen de la filosofía, de acuerdo con Aristóteles, ¿no? Hay otro filósofo que señala, Cassirer me parece que señala que el origen de la filosofía se da cuando el ser humano entra en una angustia terrible por su existencia, cuando hay catástrofes, ¿no? Ahí se ve. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto de la resolución de problemas? Nos quedan 2 minutitos. Bueno, profesor. Muy bien, muy bien. Oh, claro, profesor. Muy bien, Fátima, gracias. Bueno, entonces hemos culminado. Gracias, Frank, ¿no? Todo claro. La primera clase es más básica, más sencilla, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a culminar aquí. Vamos a culminar aquí. Ah, ya, les voy a dar, ya sé que algo me olvidaba, ¿no? Les voy a dar, por si se retrasaron, las respuestas, ¿no? Las fuimos dando, pero por si acaso, aquí vamos a compartir las respuestas en el chat. Ahí está. Muy bien, entonces culminamos la primera sesión. Nos vemos el día miércoles, ¿de acuerdo? Que tengan un buen fin de semana y ya nos estamos comunicando para dentro de unos 4 días. Cerramos aquí. Que tengan buenas tardes.